voz a Dios y dijeron, They lifted up their voice to God with one accord and said, soberano Señor, The Lord, thou art, which art soberano Señor. sovereign Lord. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, Thou art God, which had made heavens and earth, el mar y todo lo que en ellos hay. and the sea and all that in them is. Soberano Señor. Sovereign God. La palabra soberano The word sovereign, es una palabra poderosa y profunda. it's a powerful and profound word. La palabra quiere decir What the word means is aquel que tiene toda habilidad he that has all ability para gobernar to govern y cuya voluntad and to do his will. nadie puede resistir. No one can resist. Soberano Señor, Sovereign Lord. tú eres el Dios soberano. You are the sovereign Lord. Es tan importante entender It is so important to que understand nadie más es soberano como Dios. that no one else is sovereign like the Lord. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo The Apostle Paul wrote to Timothy en primera de Timoteo el capítulo 6 in 1 Timothy chapter 6. en el versículo 15 de la palabra. In verse 15 in the Word of God. 6:15 de primera de Timoteo. 6:15 in 1 Timothy. Lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Which in times he shall show who is blessed and only potentate, Rey de reyes y Señor de señores. the King of kings and the Lord of lords, Aquel que tiene todo poder. him who has all power, Aquel que reina, gobierna sobre todo asunto de los hombres. him who reigns over every situation of men, Soberano. sovereign God, Solo soberano. only sovereign. Quiere decir que Pablo escribe a Timoteo What it means is that Paul wrote to y Timothy le dice a Timoteo, and he says to Timothy, Timoteo, lo que Dios quiera hacer, Él lo puede hacer. Timothy, whatever God wants to do, he can do. Lo que Dios ha pensado será hecho. What God has thought about, it will be done. Nadie puede detener a Dios de ser Dios. No one could detain God from being God. Dios conoce no solamente el pasado, God knows not only the past, sino el presente y el futuro. but also the present and the future. Por eso cuando leemos en la palabra del Señor, That's why when we read in the word of the Lord, encontramos que Dios nadie lo aconsejó. we find that no one counseled the Lord. Él determina todo en su propio corazón y mente. He determines everything in his heart by himself. Isaías el profeta, Isaiah the el prophet capítulo 40, in chapter 40 el versículo 13, and verse 13, la palabra del profeta dice así. the word of the prophet says like this. Oiga lo que Dios dice en esta mañana. Listen to what the Lord says this morning. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Who hath directed the Spirit of the Lord, or being counselor has taught him? ¿Quién le ha enseñado al Espíritu Santo algo? Who has taught the Holy Spirit something? Por eso Él es soberano. That's why he's all sovereign. Él no está bajo de ninguna autoridad. Él es toda autoridad sobre autoridades. He is not under any authority, but he's over every authority that's sovereign. Él es el poder sobrenatural que domina todo otro poder. He's the supernatural power that dominates every other power. Su voluntad soberana está sobre otra y cualquier voluntad. His sovereign will is over every other will and thought. Y versículo 14, ¿a quién le pidió consejo para ser avisado? And verse 14, with whom took he counsel? Para ser avisado. So he could, who instructed him Para ser avisado, para to be warned.
para ser avisado. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? And taught him the path of judgment, and taught him knowledge, and showed him the way of understanding. O sea, Dios lo sabe todo. In other words, God knows everything. Él conoce todo. He knows all. Él entiende todo. He understands all. Él ve todo. He sees all. Y por lo tanto no hay nadie que vea más que Dios. And in as much, there's no one that can see more than God. Nadie sabe más que Dios. No one knows more than God. Nadie entiende mejor que Dios. No one understands better than God. Por lo tanto, todo lo que Dios ha planeado con tu vida And in as much, everything that the Lord has planned y for your todo life, lo que Dios ha visto acerca de tu and vida everything the Lord has seen upon your es life, perfecto. it's perfect. Porque Él es soberano. Because He's sovereign. Porque Él entiende y ve y conoce lo que ningún hombre entiende, ve o conoce. Because He knows and sees more than anyone else can know and see. That Nadie puede entender la mente del Señor. no one can understand the mind of the Lord. A veces atravesamos en esta vida situaciones que decimos, ¿por qué Dios? Sometimes we face situations that we say, why, Lord? O vienen pruebas que no entendemos por qué han venido. Or problems come in that we don't O understand why nos did they come. pasan cosas que decimos, fue un accidente. Or things occur that we say it was an accident. Pero debemos de aprender que no hay accidentes con Dios. But we should understand that there is no accidents with O God. sea, en la tierra puede ocurrir algo que llamamos accidental In other words, things could occur in the land that we could say are o accidental coincidencia. or a coincidence. Pero en Dios no hay tal cosa. But in God, there is no such Dios thing. sabe todo, ve todo. God knows all things and sees all Y la things. voluntad soberana de Dios será hecha. And His sovereign will be done. Ahora está la voluntad permisiva de Dios. Now, there's a permissive thought that is of God, Will of God. a permissive will of God, La voluntad permisiva de Dios. permissive will of God, Que es cuando Dios ve que alguien insiste en algo, that when God sees that someone insists about something, pero Dios tiene algo mejor, but God has something better, pero porque alguien insiste en algo, but because someone insists in something, Dios en su voluntad permisiva lo permite. God in His permissive will permit it. No era lo mejor de Dios, It wasn't the best of pero God, porque alguien no quiso lo mejor de Dios, but because someone didn't want the best from God, Dios le permite lo que quiso. God will permit that thing that they wanted. Como cuando el pueblo pidió que hubiese un rey. Like when the people asked for a king, Y Dios le permitió que Saúl fuera el rey de Israel. and God permitted for Saul to be the king of Pero Israel. Dios era el rey soberano de Israel. But God was the sovereign king over Pero el Israel. pueblo de Israel insistió que querían un hombre rey. But the people of Israel insisted they want a man king. Cuando el ser humano, When the human being, cuando nosotros nos volvemos resistentes a la soberanía de Dios, when we become resistant to the sovereignty of God, Dios entonces tiene que permitir que se den ciertas cosas. God then allows for certain things to occur. Pero Dios nunca pierde el control. But God never loses control. Dile a tu hermano, Dios está en control. Tell your brother next to you, God has control. Dios tiene el control de tu vida. God has control over your Dios tiene life. el control de tu familia. God has control over Dios your tiene family. el control de todo lo que está sucediendo en tu vida. God has control of everything occurring in Porque your Él es life soberano. because He is sovereign. La Biblia dice en Romanos 11, The Bible says in Romans 11 el versículo 33 en la palabra del Señor. and verse 33 in the word of the Lord. Romanos 11, versículo 33. Romans 11 verse 33. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Listen to what the word of the Lord says. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh, the depth of the riches, both of wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways finding out. ¿Cuál profundidades? Oh, what depth. Note riquezas de sabiduría. Notice riches of knowledge. ¿Cuántas veces? How many times? De nuevo en la tierra
again in the land. Una madre está en llanto. A mother is crying, O una familia. or a family, Porque un ser querido, because one of their loved quizás ones, un hijo, probably quizás una hija, probably a son or a daughter, se ha ido de esta tierra. has left from this Y land. dice, Señor, ¿por qué lo permitiste? And they say, Lord, why did you permit Y that? no se entiende el por qué. And they don't understand Pero why. Dios tiene profundidades. But God has profound knowledge. Muchas veces no entendemos que Dios pudo haberse llevado a alguien. Many times we don't understand why the Lord can take someone. Porque si no se le lleva a esa persona, Because if they don't take that person, esa persona se iba a perder de los caminos del Señor. that person might get lost out of the path of the O Lord. venían situaciones que Dios no planeó para esa vida. Or situations might be Hay coming that God muchas didn't plan. cosas que no podemos entender de Dios. There's many things that we don't understand about Porque God Él es Dios. because He is God. El versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Verse 34, for who hath known the mind of the Lord, who hath been His counselor? Entonces es importante en nuestra vida So it is important in our life rendirnos a la voluntad de to Dios. surrender to the will of God. Todo lo que Dios planeó hacer lo va a hacer Everything that the Lord has planned to do, He will do porque Él es soberano. because He is sovereign. Por ejemplo, notemos lo que sucedió en la vida de Moisés. For example, let's see what happened in the life of Moses. Cuando vemos la vida de Moisés, When we see the life, aprendemos cómo Dios en nuestra vida interviene. we understand how God comes into our life and intervenes. Cómo Dios nos cuida y muchas veces no entendemos que Dios nos está cuidando. How God takes care of us, and we don't understand how God is always taking care of us. Y vemos en la vida de Moisés la soberanía de Dios. And we see in the life of Moses the sovereignty of God. Cuando estaba la profecía que Dios iba a levantar un libertador. When the prophecy came that the Lord was going to lift up a liberator. Note Faraón Notice Pharaoh y Egipto and Egypt. mandó a buscar todos los niños y matarlos. He sent all the children to find them and kill them. Porque es como el espíritu del aborto, Because it's like the spirit of abortion que es un mal sobre la tierra. that is an evil over the land. Destruye las vidas. It destroys lives. ¿Por qué Satanás quita vidas? Why does Satan take Para lives? detener los destinos que Dios tiene para aquellos que Él puso en la tierra. To detain the destiny of those that He put in the land. Pero Éxodo capítulo 2, But Exodus chapter 2 el versículo 1. and verse 1, Quiero que oiga esto I want you to hear y this lo vea conmigo. and see it with me. Porque aquí aprendemos la soberanía de Dios. Because here we see the sovereignty of God. Versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. And chapter 2 verse 1, and there was a man that went from the house of Levi and took the wife of the daughter of La que Levi. concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. And the woman conceived and bare a son, and we saw him that was a godly child, and Lo she hid him 3 escondió months. 3 meses. She hid him 3 months. ¿Por qué? Porque estaba Faraón buscando matarle. Why? Because the Pharaoh was looking to kill Muchos him. niños perdiendo la vida. Many children were losing their Pero no lives. pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó, note conmigo, con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. And when she could no longer hide him, she took him in the ark of bushels and daubed it with the slime and pitch, and put En the la child orilla del río. in there by the flags of the Ahora, river banks. oiga bien esto. Now listen to this well. Puso el niño en el río, She put the child in the river banks. lo puso como en un canasto She put him like in a basket, y lo dejó irse que el río se lo llevara. and she let the river take him away. Y alguien puede decir, eso es casualidad. Moisés cruzó el río. Now someone could say that was a coincidence, but Moses crossed the river. Así como alguien puede pensar hoy, llegué a esta nación y crucé el río. Just like someone could think I came to this nation and I crossed the river. Pero lo que no entiende mucha gente But what many people don't es la understand soberanía de is Dios, the sovereignty of los God, propósitos de Dios, the purposes of el God, plan de Dios. the plan of God. Porque Moisés siendo un niño en un río, Because Moses being a child in the se river, pudo haber ahogado, he could have drowned. se pudo haber perdido.
perdido. He could have got La lost. madre tuvo que soltarlo en el río. The mother had to release him in the river. Pero quiero que oiga lo que sucedió. But I want you to hear what happened. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. And the daughter of Pharaoh came down to wash A herself at the lavarse river. al río. To wash herself in the Ahora river. note esto. Now notice this. Esto no es accidente o casualidad. This is not an accident or a coincidence. La madre pone al niño Moisés en el río. The mother put the child Moses in the river. La corriente del río se lleva al niño. The current of the river takes the child. Pero en ese mismo tiempo la hija de Faraón But at that same moment, the daughter of Pharaoh, se va a lavar al río. she went to wash herself in the ¿Por river. qué no se fue a lavar antes? Why didn't she go wash herself ¿Por qué no se fue before? a lavar al otro día? Why didn't she go wash herself the next Se day? fue a lavar al río en el mismo tiempo que el niño Moisés venía por la corriente del río. She went to wash herself at the same time that the child Moses was coming with the current of the river. Soberano Dios. Sovereign God. Él es el que mueve la gente. He's the one that moves the Él people. es el que cuida de tu vida. He's the one that takes care of your life. ¿Por qué tanta gente Why many people? dice, hoy yo llegué a este país a trabajar? Oh, I came to this country to work. No, tú llegaste con un propósito y un plan de Dios, aunque no lo reconozcas. No, you came here with a plan and purpose of God, even if you don't realize it. Y entonces nota lo que sucede. So notice what occurs. ¿Está listo para esto? Are you ready for this? La hija de Faraón desciende al río The daughter of Pharaoh descended down to the river y vio ella la arquilla en el carrizal. and saw the basket by the La hija de Faraón ve al niño que viene en el río. Pharaoh's daughter saw this child coming in the river. Y va y dice la Biblia que envió una criada que lo tomase. And the Bible says that her maidens walked down to take him. Versículo 6, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. And verse 6, and when she opened it, she saw the child, and behold, the babe wept. Ahora oiga esto. Now listen to this. Próximo versículo. Next verse. Vio que el niño era hebreo. She saw that the kid was a Hebrew. Él vio que el niño era hebreo. Moses was there. El niño era hebreo. She saw that Moses was a Hebrew. Y vio el niño, y el niño lloraba. And she saw the child, and he wept. Ella era egipcia. She was Egyptian. Era la hija de Faraón. She was the daughter of Pero Pharaoh. dice la Biblia que Dios en ese corazón de egipcia But the Bible says that in that Egyptian heart, tuvo compasión ella. she had compassion. Tuvo compasión. She had compassion. Eso era imposible que la hija de un faraón That was impossible that the daughter of the Pharaoh tuviese compasión. would have compassion. Pero algo sucedió. But something Porque occurred. Dios es soberano. Because God is all sovereign. Porque las cosas Dios las ordena con un gran propósito. Because God ordains things with a great purpose. Quiero que entiendas esto. I want you to understand this. Muchas veces tú dices, conocí a alguien. Many people, you say, I knew O me someone, dieron tal trabajo. or they gave me this type of work, Y lo miras como algo natural. and you measure it as something Tú of the tienes que natural. entender que Dios guía tus pasos. But you got to understand that the Lord guides your footsteps. Dios te conecta con gente con un propósito. God to connect you with people with a purpose. Y entonces dijo la hija de Faraón. So the daughter of Pharaoh said, Aquí está la soberanía de Dios. right here is the sovereignty of God. Ve entonces, Go then. note conmigo, ve entonces. Notice with me. Go then. Le dijo, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Then she said to her sister, the Pharaoh's daughter, shall I go and call thee a nurse of the Hebrew women that she may nurse the child for thee? Note la soberanía de Dios. Notice the sovereignty of God. La madre coloca el niño en el río. The mother puts the child in the river. La hija de Faraón lo ve en el río. The daughter of Pharaoh sees her in the river. La hija se da cuenta que ese hebreo tiene compasión. She sees him and knows that, that Y la hermana de la Egyptian hija had de compassion. Faraón And the sister of the daughter of Pharaoh, dice, ve a llamar una hebrea and she said, I'm going to go call a Hebrew que la maiden cuide. to take care of him. Y mire el próximo versículo. And look at the next verse. Y dice la palabra del Señor. And the word of the Lord says, Y la hija de Faraón respondió, ve entonces, y fue a la doncella y llamó la madre del niño. and the Pharaoh's daughter said to her, go to the maid and call the child of the mother. De todas las mujeres hebreas, Of all the Hebrew la women, hermana de la hija de Faraón this Pharaoh's daughter's sister fue a buscar una mujer hebrea went to find a Hebrew woman, y se da que escoge a la misma mamá de Moisés. and it happened to be that she chose
The same mother of Moses. La madre del niño. The mother of the child. Esa es la soberanía de Dios. That is the sovereignty of God. El niño creció cuidado por su propia madre, The child grew up with the care of his own mother, pero con la protección de la hija de Faraón. but with the protection of the daughter of the Pharaoh. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? Now, why did all this occur? ¿Por qué ha sucedido todo lo que ha sucedido en tu vida? Why has everything occurred that occurred in your life? ¿Por qué Dios permitió Why did God permit que it? pasaran momentos de dolor, That you pass the time pasaran of hurt, momentos de prueba, that you pass the time of pasaran trial, momentos dificultosos? that you pass a difficult ¿Por qué time? Dios ha permitido todo eso? Why has God admitted all that Porque to happen? en su soberanía Because in His sovereignty, Él te lleva a un destino espiritual para tu vida. He'll take you to a spiritual destiny for your ¿Alguien life. está oyendo esta mañana? Is someone listening this morning? El plan de Dios The plan of God era proteger a Moisés, was to que protect Moses, creciera en Egipto, to grow up in que Egypt, conociera Egipto, to know para Egypt, luego sacarlo de Egipto so then later he could take him out of y Egypt regresarlo a Egipto and return him to para Egypt sacar a Israel de Egipto. to take Israel out of Egypt. Dios estaba preparando un gran líder. God was preparing a great leader. Dios estaba levantando un hombre de Dios. God was lifting up a man of God. Y yo te digo, Dios está levantando una mujer de Dios. And I'm telling you that God is lifting up a Dios woman está of levantando God. un hombre de Dios. God is lifting up a man of Él God. tiene todos tus pasos ordenados. He has all your footsteps ordained. Él conoce tu futuro. He knows your future. El diablo quiere destruir tu futuro. The devil wants to destroy No your future. permitas que Satanás destruya el futuro de tu familia y de tu vida. Don't let Satan destroy the future of you and Porque your la children. soberanía de Dios es perfecta. Because the sovereignty of God is perfect. La Biblia nos dice una y otra vez The Bible tells us once and again que Dios está en control de lo que Él hace. that God is in control of everything He does. Por su voluntad, Apocalipsis 4:11. By His will, in Revelation La 4:11, Biblia dice, por su voluntad existen todas las cosas. it says, by His will, all things exist. Dios tiene todas las cosas en sus manos. God has all things in His hands. Mire cómo dice la escritura 4:11 de Apocalipsis. Look how the scripture says, 4:11 in Señor, scripture. digno eres de recibir la honra y el poder, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor porque and power. creaste todas las cosas For Thou hast created all y por things, tu voluntad existen y fueron creadas. and all things for Thy pleasure, and were they created. Entonces Dios tiene un destino con tu vida. So God has a destiny for your life. Dios tiene un plan con tu vida. God has a plan for your Juan, life. puedes ir viniendo. Dios tiene un propósito con tu vida. God has a purpose for your life. Efesios dice así la palabra del Señor. Ephesians says like this in the word of the Lord. En Efesios capítulo 1, In Ephesians chapter 1 el versículo 3. and verse 3. Oiga lo que dice la escritura. Listen to what the word of the Lord Efesios says. capítulo 1, Ephesians chapter 1 el versículo 3. and verse 3. No dudes, Do not doubt. no dudes lo que Dios va a hacer en tu vida. Do not doubt what the Lord is going to do in your life. Dile al Señor siempre que se cumpla su voluntad en tu vida. Always tell the Lord that your will be fulfilled in my life. Según noté, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, And verse 3, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, que nos bendijo. who hath blessed us. Alguien diga, Dios me ha bendecido. Someone say, the Lord has blessed me. Thank you, Stuart. God bless you. Alguien dígalo, Dios me ha bendecido. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ve, nadie aquí está sin la bendición de Dios. Dios te ha bendecido aún antes que estuvieses en este momento en tu vida. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire el próximo versículo 4. Según nos escogió en Él antes. Oh, eso es tan profundo. Eso es tan poderoso. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo creo con todo mi corazón que la iglesia, cuando digo la iglesia, no es esta iglesia local, toda la iglesia del Señor necesita meterse en la palabra. Necesita aprender y profundizarse en los planes de Dios. A veces veo la iglesia
del Señor entretenida en cosas que no edifican nada. Yo hablaba con un líder esta semana y le dijo: yo creo en los 5 ministerios. Dios tiene los 5 ministerios. La Biblia lo dice. Y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero el problema hoy en día es que hay tantos que han tomado los dones ministeriales sin tenerlos. Y hay tanta gente que no conoce la palabra que cualquiera viene y los entretiene. Hoy tenemos nombrados muchas veces profetas que lo único que vienen es a decirle a la gente dónde vive, cómo se llama el hijo. ¿Qué edifica eso? Un profeta, y un día voy a enseñar de los dones ministeriales, un profeta de la palabra del Señor le habla al pueblo directo del corazón de Dios, la palabra, y lo alinea a la voluntad del Señor y le habla al pueblo de las profecías de Dios y lo dirige en el destino de Dios. Pero el ser humano hoy en día no entiende que es desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y mire, la Biblia dice, nos escogió en amor. Óigalo, aquí termino versículo 5. En amor, el amor de Dios es infinito, grandísimo, habiéndonos esa es una palabra poderosa, predestinado. O sea, Dios te dio un destino, mujer. Dios te dio un destino, hombre. Dios te dio un destino, joven. Dios planeó tu vida. El problema es que vivimos, mucha gente vive su propia vida. Dile al que está a tu lado: no vivas tu vida, vive el destino de Dios para tu vida. Hay tanta gente fuera del propósito de Dios, fuera del plan perfecto de Dios. Dios es soberano. Por eso es que cuando la gente se pierde por sus decisiones, por no estar y decir: Dios, tú eres soberano, tú manejas mi vida. Cumple tu destino, el destino de mi vida. Cúmplelo, Dios. Nos predestinó, destino. Nos dio un propósito. Nos dio un llamado. Y nos predestinó, oiga cómo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, su voluntad. La voluntad de Dios para ti. Todos debemos de estar diciendo: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que tú has planeado para mi vida? Dios no quiere que camines este mundo sin conocer la voluntad de Dios en tu vida. Él es soberano. Pablo dijo: Timoteo, el solo soberano, nadie más conoce el mañana, el futuro. ¿Sabes que Dios ya sabe tu futuro? ¿Sabes que Dios ya sabe lo que Él tiene para ti? Y hay tanta gente buscando su futuro, pensando en su futuro. Gente que se va a los adivinos, se va a los horóscopos, se va a los tarots, se va a la lectura de mano, se va a lo que piensan y le recomiendan otros. No, dile al Señor: Señor, tú eres el mismo y tú conoces no solo mi pasado, mi mañana. Cúmplelo en mi vida. Yo voy a invitar que te pongas de pie en la presencia del Señor. Y yo quiero en esta mañana, antes de terminar el servicio, orar por gente